respetada profesora Magistra Licenciarum Marcelis Colina, profesora de la cátedra, apreciados estudiantes y compañeros de la Corte 49 del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. El propósito de esta actividad es continuar la presentación sobre los procesos de integración desarrollados en América Meridional. Actividad a cargo del equipo número 4, el cual está conformado por el coronel García Chisinguido, el coronel López Romero Orlando, el coronel Mora Molina Tomás, el coronel Osío Silva Leonardo, el coronel Pérez Moreno Pedro, el coronel Suárez Freddy, el coronel Useche Nelson y el coronel Vargas Valderrama, y quien les habla la magistra Licenciarum Celeste Rodríguez. Este acto tiene como finalidad describir los datos básicos de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Adicionalmente, también se busca analizar la vigencia de estas organizaciones a la luz de la contraofensiva ultraderechista y neoliberal que han tratado de consolidar organizaciones paralelas que fracturan los procesos de integración en la región. En este sentido, nos vamos a encontrar con dos grupos de actores, uno por la integración y otro por la desintegración. En el marco de los procesos desintegracionistas vamos a tener las acciones efectuadas por Michel Miguel Temer, abogado político, quien fue presidente de Brasil, igual que Jair Bolsonaro, ex militar político, presidente también que fue presidente de este país. Adicionalmente, las acciones de Mauricio Macri, quien es un político, ingeniero que estuvo al frente de la Argentina. También vamos a encontrarnos con lo que son las acciones de Lenín Voltaire, Moreno, quien estuvo al frente del Ecuador, y también con lo que va a ser las acciones de Sebastián Piñera en el caso de Chile. Adicionalmente, también vamos a tener las acciones de Yanine Áñez por Bolivia y las acciones de Iván Duque en Colombia. Estos actores desintegracionistas van a tener la oposición enfrente con los actores que tratan de consolidar la integración en estos espacios, los cuales van a tener como antecedentes para su formación y su visión lo que son las visiones del precursor Francisco de Miranda, el libertador Simón Bolívar, las acciones de O'Higgins efectuadas en Chile y lo que son las consideraciones de José Francisco de San Martín en la Argentina. En cuanto a la Unión de Naciones Suramericanas, la conformación de esta pasa por un proceso de antecedentes bastante puntuales para lograr su consolidación. Podemos mencionar los acontecimientos del 2000 con una agenda común suramericana, posteriormente en el 2002, en el segundo encuentro donde se estudian las bases para la conformación de en un espacio suramericano más sólido y de cooperación, que se hace la declaración de la Zona de Paz Sudamericana. Para el 2004, en la tercera reunión de jefes y jefas de Estado realizada en el Cusco, Perú, se crea la Comunidad Suramericana de Naciones. Pero es para el 2005 que Lula y Chávez se reúnen en Caracas y firman un acuerdo de alianza estratégica. Para el 2006, Argentina, Brasil y Venezuela firma lo que va a ser un compromiso de integración de la Comunidad Suramericana de Naciones. Y es en el 2007, en la primera cumbre energética que se realiza en Margarita, es cuando realmente se crea el Consejo de Suramérica, que va a pasar a denominarse Unión de Naciones Suramericanas. En este sentido, para el 2008, el 23 de mayo, se suscribe el Tratado Constitutivo de la UNASUR. Cabe destacar que todo este Consejo Consultivo pasa
es el resultado de la discusión de los diferentes acuerdos que se vienen realizando desde el 2004 al 2007, y ya para el 2008 es que se crea ese tratado, se firma el estatuto el 10 de diciembre en Brasil del Consejo de Defensa Sudamericano. Bien, en el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el inicio de este espacio comienza con una propuesta efectuada el 23 de febrero del 2010 en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, que se realizó en Playa del Carmen, Quintana Roo, en México. Posteriormente, se crea en la tercera Cumbre de América Latina y el Caribe sobre la integración y desarrollo, y la 22ª Cumbre del Grupo de Río, la cual efectuó esta cumbre el 2 y el 3 del 2011 en Caracas, donde donde es firmada por los diferentes jefes y jefas de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe. Las características fundamentales de esta comunidad de Estado es el propiciar el diálogo, la concertación política, también busca lo que es la articulación del trabajo en base al consenso, la conveniencia, la convergencia de las acciones entre los estados en pro de los intereses comunes, y la creación, esto le va a permitir la creación de una plataforma donde se acentúe la presencia a nivel mundial. Adicionalmente, estos son espacios de desafíos comunes. Seguidamente vamos a hablar de los países que conforman estos organismos de integración regional. En el caso de la UNASUR, y originalmente estaba conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, para el 2017, y con base a la situación política presentada por nuestro país, este bloque de integración regional no pudo fijar posición con respecto a la soberanía venezolana, por lo que al asumir Bolivia la presidencia del bloque a inicios del 2018, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú decidieron suspender su participación en el organismo por tiempo indefinido. Esto dio pie a la creación del Grupo de Lima, conformado por estos países y algunos otros, bajo la tutela del gobierno norteamericano de Donald Trump, cuyos enunciados eran el conservadurismo de la derecha en Latinoamérica. He de hacer notar que esta situación o este organismo o grupo de integración fijó su actuación en contra de Venezuela. Para ese momento histórico del año 2019, solo quedaban Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela en el bloque UNASUR. Pese a esta situación adversa, actualmente países como Bolivia y Argentina han dado su beneplácito a la activación de este grupo de integración regional. Al igual que Ecuador manifiesta la posibilidad de retorno, ya que su candidato presidencial, Andrés Arauz, y ganador en la primera vuelta electoral, enfatizó la necesidad de reconstituir la UNASUR y fortalecer los organismos de integración regional. En cuanto a la CELAC, está conformado por 33 países, a saber, Antigua y Barbuda, Argentina, las Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Chile, Colombia, Brasil, República Dominicana, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. En cuanto a la organización de estos organismos de integración regional, podemos mencionar lo siguiente. En la UNASUR la dirige un presidente pro tempore, que es el representante en eventos internacionales y lleva estas las opiniones concertadas del organismo supranacional. Está conformado a su vez por 4 organismos decisores: el Consejo de Jefas y Jefas de Estado, que es el organismo máximo de la UNASUR, y define las políticas a seguir, convoca sus reuniones y analiza las propuestas presentadas por los diferentes o los distintos consejos. A su vez, dentro de este consejo se define la presidencia pro tempore del organismo, la cual tiene una vigencia de 1 año y es ejercida rotativamente por los países en orden alfabético o por los jefes de Estado de cada país en orden alfabético. Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores adopta las resoluciones para implementar lo actuado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, coordina su posición como organismo ante temas centrales que afectan a la integridad de la región y aprueba el programa anual y presupuesto del organismo, entre otros aspectos. El Consejo de Delegados y Delegadas, que implementa mediante resoluciones las disposiciones efectuadas por el Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores. Compatibiliza y coordina las iniciativas de la UNASUR con otros organismos de integración regional. Y la Secretaría General, que es el órgano que ejecuta los mandatos de los distintos órganos que integran la UNASUR. Entre sus funciones destacan apoyar al resto de los órganos para que cumplan sus funciones, revisar las directivas provenientes de los mismos, elaborar el informe anual sobre lo actuado por la UNASUR. Esta secretaría será designada por el Consejo de Jefas de Gobierno a través de la propuesta realizada por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Tiene una vigencia de 2 años, renovable por una sola vez, y no podrá ser sucedido por una persona de la misma nacionalidad. En cuanto a la CELAC, está conformado por la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de Gobierno, que es la instancia máxima y tiene como objeto determinar el país sede en concordancia con la presidencia pro tempore. Asimismo, define los lineamientos políticos y estrategias a seguir para alcanzar los objetivos propuestos. Además, posee una reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores que debe convocarse por lo menos 2 veces al año o de manera extraordinaria según la necesidad. Entre sus funciones está la de adoptar resoluciones que promuevan decisiones tomadas por los jefas de Estado, jefas y jefes de Estado, y la promoción de enunciados sobre temas que atienden al interés de la región y que involucran a los países miembros. La presidencia pro tempore, que durará un lapso de 1 año, y este es el órgano de apoyo institucional de la CELAC, y entre sus funciones destacan preparar y convocar las reuniones de jefes y jefas de Estado y de ministros y ministras de Relaciones Exteriores, llevar a cabo las decisiones implementadas por los jefes de Estado e informar a la comunidad de los cambios de las normativas en caso de que hubieran de ser necesarios. Reunión de coordinadores nacionales, que funciona como enlace entre las distintas instancias dentro del organismo, coordinando precisamente las reuniones de los ministras y ministros de Relaciones Exteriores, así como también reuniones entre distintos mecanismos de integración regional y subregional. Las reuniones especializadas, que son convocadas por la presidencia pro tempore, y la finalidad de las mismas es la promoción de la unión, integridad y cooperación regional, participando de ellas funcionarios de alto nivel con capacidad de decisión para cumplir los objetivos del organismo. La Troika. La presidencia pro tempore va a ser asistida por una troika,
que es un organismo integrado por la presidencia pro tempore en curso, su predecesora, su sucesora, además de un miembro del CARICOM, que en este caso debe ser el que funja como presidente pro tempore del mismo. Continuando con el tema de la integración de la UNASUR y el CELAC, me corresponde a mí los objetivos de la UNASUR. En materia general, el objetivo de la UNASUR es construir de manera participativa, consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros. Igualmente, en los objetivos específicos, en la búsqueda de la concentración de los pueblos, está eliminar la desigualdad socioeconómica que se presentaba entre los pueblos que la integran, alcanzar la inclusión social, aumentar la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir la asimetría existente entre los países. Entre los objetivos de la CELAC, en materia general, está buscar complementar la arquitectura regional ya existente sobre las bases de la no duplicidad de los esfuerzos con el fin de potenciar elementos comunes y fomentar la complementariedad. Eso dado a una serie de políticas que ya algunos países de manera individual habían tratado de conseguir con grandes países del hemisferio y que de manera como global poder conseguir ese objetivo. De manera específica, ¿verdad? Tenemos como objetivo promover la concertación política, impulsar una agenda latinoamericana y caribeña, posesionar en la región los temas globales, fomentar los procesos de diálogo entre los actores, impulsar la integración regional para el desarrollo, promover coordinaciones entre organismos subregionales y desarrollar nuevos esquemas de cooperación regional con otros estados, como podría ser la Comunidad Económica Europea. Entre los proyectos de UNASUR que se dieron en los diversos encuentros que hubo participación, se definieron la carretera que integra Venezuela, Surinam y Guyana, el corredor amazónico que iba a involucrar a Venezuela, Ecuador y Brasil, el ferrocarril interoceánico que iba desde Argentina hasta Santos, que involucra a 7 países, el sistema del Río de la Plata, que iba a integrar todas las hidrovías de los países que forman parte del UNASUR, el corredor Caracas-Bogotá, la conexión de Ciudad del Este, Bogotá, Asunción y Clorinda, y la conexión ferroviaria desde Argentina, Uruguay y Paraguay. Entre los proyectos de la CELAC, en la búsqueda, ¿verdad? Más que todo, era integrar temas globales, o sea, temas que, como un bloque ante los países del mundo, estaban proyectos en el área de ciencia, investigación, innovación y tecnología, temas en las áreas de desarrollo sostenible, del medio ambiente, cambio climático, biodiversidad y energía, la integración regional y la interconectividad para fomentar integración y cohesión económica, social y cultural, educación, empleo para fomentar la integración y cohesión social, la salud y la pobreza y la lucha contra la corrupción. Mi intervención está enmarcada en los logros de la UNASUR y en la CELAC. En cuanto a los logros de la UNASUR, en el ámbito político, logró la conformación de la misma a pesar de las diferencias que existían para el momento. Se alcanzó una cohesión sobre el curso que debía adoptar la integración regional y sobre la necesidad de constituir un nuevo organismo que lo expresara. Logró también, al igual que la CELAC, una integración sin la participación de los Estados Unidos, convirtiéndose esta en una circunstancia antiimperialista. Se logró el abordaje de la democracia como temática y su promoción. Contribuyó al forzar otros organismos de integración que ya existían. Reforzó el papel de las naciones que le integran en el mundo. La promoción del diálogo para solventar la diferencia y mantener la paz, donde la relación, cohesión, se gestionaba mediante negociación que diferenciara la naturaleza. En lo económico, incluir como una de sus temáticas
el fortalecimiento de la economía política internacional, la inversión estructurada regionales, la lógica de lo amplio de los consensos y el esquema institucional resaltante, y los planes quinquenales de salud del Consejo de la Salud Suramericano de UNASUR. En cuanto a lo social, la promoción de la identidad suramericana. De esa forma, la identidad y la comunidad suramericana se identifica sobre las bases del criterio de continuidad geográfica. En cuanto a lo geográfico-cultural, el manejo y preservación de los recursos naturales en la región como una de sus prioridades. Los temas relacionados con la Amazonía volvieron a ser el centro de debate de la política pública de las naciones que eran parte del organismo. En cuanto a los logros de la CELAC en el ámbito político, ha logrado contribuir y profundizar el diálogo respetuoso entre los países de la región en temas como el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura familiar, la cultura, la finanza, la energía y el medio ambiente. Logró contribuir como interlocutor de la comunidad con jugadores de peso de la política internacional. Rechazó amenaza o el uso de fuerza entre los miembros con el fin de resolver controversia de modo pacífico. Elevó el nivel de relaciones entre los países. Independizó estados latinoamericanos ante Estados Unidos. En cuanto a lo económico, promovió el comercio entre el mismo bloque y otros organismos regionales y extrarregionales. Rechazó el embargo y el proteccionismo. Hasta enero de 2020, el organismo en tiempo de existencia había logrado concretar la suscripción de 164 acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales. En lo social, creó una alianza para el desarrollo sustentable. Logró inversiones para mejorar la calidad de vida. Mejoró el ámbito de la educación gracias a la iniciativa de la Corporación para Intercambio de Experiencias acerca de cómo hacer la sociedad del conocimiento a la grande mayoría. Continuando con lo que es la exposición, me toca hablar de los casos y pronunciamientos de lo que son estos dos organismos integracionistas internacionales en Latinoamérica. Entrando en materia, podemos hablar de la UNASUR y no podemos dejar pasar por alto lo que fue en el 2008 la participación que ella tuvo contra aquellos procedimientos, asedios que se estaban llevando en contra del gobierno del presidente Evo Morales en Bolivia, para posteriormente tener una participación en Ecuador en contra del golpe de Estado que se estaba gestando en contra del presidente Manuel Correa. Y estas dos últimas reuniones de carácter extraordinario, donde hubo la participación de ellos, producto de intervenir y aportar para la solución de los conflictos que se llevaban a cabo en materia política y económica en Paraguay en el 2012 y posteriormente en Venezuela. Hablamos también de lo que es los procesos y casos que se han llevado a cabo emblemáticos en la CELAC, y no podemos dejar pasar por alto la declaración especial en apoyo al proceso de paz en Colombia, esto hablando un poco de lo que fue la pacificación de la FARC con el gobierno colombiano. Y por último, la declaración política de Punta Cana, llevada a cabo en 2017, donde se tocaron puntos como la paz y la seguridad internacional, las medidas coercitivas, la base naval en Guantánamo, la transparencia y lucha en contra de la corrupción y por último el problema mundial de las drogas. Me toca abordar el tema de lo que es la similitud entre la UNASUR y la CELAC. Su esencia impulsora, tanto para la UNASUR como para la CELAC, se constituyen como el proyecto político cuya esencia latinoamericanista, antiimperialista, anti-norteamericana fue claramente el motor que las impulsó, mientras que para ambos organismos la unidad sería
lo esencial para sobrevivir y mantenerse en el tiempo. El rol de los gobiernos progresistas. Entre estos tenemos que Argentina se acopló a la propuesta regional promovida por los principios líderes de izquierda de la región, como Brasil y Venezuela, incorporándose después Ecuador y Bolivia. Entre estos que buscaban institucionalizar la hermandad suramericana como grandes proyectos como el Mercosur, la UNASUR, la CELAC. En general, la CELAC y la UNASUR nacieron gracias al esfuerzo de los gobiernos de izquierda que estaban gobernando al momento de su creación, porque todos tenían intereses comunes basados en la reivindicación de los procesos históricos de integración, de búsqueda de una autonomía en asuntos políticos, sumándose el propósito de superar el modelo económico neoliberal. Igualmente, en ambos casos se constituyeron en elementos de base del discurso integrador, el rechazo al multilateralismo promovido por Estados Unidos y a la Organización de los Estados Americanos, al intervencionismo de Estados Unidos en la región, consolidaron un proceso de suramericanización para crear un propio espacio regional. En el rol de los gobernantes de derecha, ambos organismos fueron afectados por la controversia de la ultraderecha. El mayor impacto lo recibió la UNASUR porque apenas contaba con 12 integrantes que en el proceso de ataque para la desmantelación llegó a 5 integrantes. La CELAC, con más de 30 miembros, no fue un golpe tan severo. La salida de Brasil, pero tanto para la CELAC como para la UNASUR fue desfavorable el ascenso de gobiernos de ultraderecha en varios países de América del Sur. El multilateralismo, la UNASUR y la CELAC se puede ubicar en un multilateralismo regional post-hegemónico, en donde ambos organismos se conciben como proyectos de multilateralismo latinoamericano que favorece el encuentro directo entre mandatarios y va más allá de la valoración. Entre sus diferencias, podemos destacar que la UNASUR, desde su origen, su membresía estaba limitada a 12 países, actualmente solo quedan 5. Por consiguiente, su marco de interlocución regional es de menor influencia, especialmente suramericano. Pero con una disminución de sus integrantes hasta dentro de Sudamérica tiene menos relevancia. En cambio, la CELAC, desde su origen, posee una membresía completa, de modo que son más los países de América Latina y del Caribe los que integran el organismo, que ello signifique que pueda ser una alternativa a la Organización de los Estados Americanos. Es decir, su marco de interlocución es de mayor influencia y alcance que el de la UNASUR. Del Caribe, la UNASUR solo abarcó a Guyana y a Surinam. La CELAC supone un esfuerzo de reincorporación del Caribe a las dinámicas regionales. Si bien esta subregión ya tenía una presencia activa en el Grupo de Río, se trató de reforzar mediante la presencia de una representación caribeña en Troika, que apoya a la presidencia pro tempore y asegura la continuidad de su acción y el seguimiento de los acuerdos y mandatos adoptados en las cumbres y en las regiones especializadas. La UNASUR es un organismo que permite no solo la consulta y la coordinación, sino también la negociación. A diferencia de la CELAC, políticamente es un foro de coordinación y consulta y no de negociación. En este sentido, su trabajo es similar al del Grupo de Río. La UNASUR es un organismo institucionalizado que tiene un trato constitutivo y que la establece como una organización internacional con personalidad jurídica internacional, con objetos claros que obedecen a la necesidad de los estados suramericanos que la integran. Sin embargo, en el marco de carácter intergubernamental, representado en la unanimidad para la toma de decisiones de su organismo, la carencia de un órgano supranacional y de un derecho derivado del mismo. La ubican más en el campo de la cooperación que la integración. Se trata, en cambio, la CELAC, se trata de un mecanismo de concertación y cooperación no institucionalizado, de alcance político y que en un mercado contraste con la OEA y con la UNASUR. Ni tiene trato constructivo ni constituye
una organización internacional, lo que de nuevo expresa la preferencia de la región por un intergobernalismo que no comparta ninguna limitación de la soberanía nacional de cada estado y la suma por el regionalismo ligero, como un reducido nivel de institucionalización y la primacía del principio de soberanía nacional. Continuando con la exposición de los procesos de integración desarrollados en América Meridional, vamos a evaluar estos procesos desde un enfoque teórico-conceptual, desde el punto de vista de un enfoque de regionalismo postliberal, postneoliberal o poshegemónico en contraposición al modelo de regionalismo abierto. Observamos que en la última década se ha caracterizado por el resurgimiento de los procesos de integración, a partir de un proceso de detallada revisión crítica del enfoque neoliberal de integración, aunado a una serie de eventos y procesos de carácter endógeno y exógenos. Durante los primeros 10 años del siglo XXI, se genera una reconfiguración política en la región, dando lugar a nuevas dinámicas multilaterales y a una nueva etapa del regionalismo latinoamericano, o un regionalismo postliberal, postneoliberal o poshegemónico, en contraposición al modelo de regionalismo abierto. La teoría del nuevo regionalismo. Esta teoría, en su esencia, trata de superar la visión de la región como un simple agregado de Estado. Ciertamente, la UNASUR se inscribe en el nuevo regionalismo, pero la CELAC va más allá y adopta el marco teórico conceptual definido como eje antisémico, concentrado en factores esenciales como lo son el fortalecimiento del Estado, la dimensión de concentración política, la cooperación en los espacios regionales y una agenda social más proactiva. El enfoque de la opción cocéntrica. Este enfoque se sustenta en un esquema estadocéntrico que prioriza los mercados regionales. Este enfoque teórico-conceptual apuesta por la inserción internacional a partir de la premisa de que los países por sí solos cuentan con márgenes reducidos de negociación con actores extrarregionales y con menores alternativas para imponer sus intereses. En este marco, afirma la necesidad de definir espacios de consenso no necesariamente comerciales con los países vecinos y, una vez establecidos aquellos, de negociar en forma conjunta acuerdos de integración con terceros. Este modelo se basa en coaliciones estables, cuyos miembros comparten la idea común acerca del tipo de estrategia de inserción en el mundo y priorizan las dinámicas de articulación horizontal de políticas, lo que impide la presencia de ciertos liderazgos intrarregionales. Vamos a hablar ahora de las amenazas que impiden o entorpecen los procesos de integración en América Meridional. Entre estos podemos describir la crisis económica. Ahora, con la pandemia del COVID-19 se agravó, de modo que la fragilidad que siempre ha caracterizado a la región no la ha hecho indiferente a ciertos cambios sistémicos que lamentablemente condicionan las economías nacionales. La persistencia de los gobiernos de ultraderecha de anular o desmantelar la UNASUR y la CELAC. La crisis de integración de la región se inició con el cambio de rumbo hacia la derecha y produjo transformaciones significativas que pusieron casi en jaque a la UNASUR y en problemas a la CELAC. La influencia está en peligro. La CELAC no deja de estar sujeta a las presiones de países pro Estados Unidos, quienes quieren un ente que colabore con Washington y no cuestione la TLC. Escenario políticamente fragmentado. CELAC y la UNASUR atraviesan situaciones de estancamientos o intentos de desmantelamientos. América Crece de Estados Unidos no incorpora ni a Venezuela ni a Nicaragua o Cuba, al igual que el Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. El PROSUR tiene como miembro a 8 países de América del Sur, en su mayoría países de derecha. Con respecto al trabajo del proceso de integración con la UNASUR y CELAC, me corresponde hablar sobre unas oportunidades de manera muy general. En cuanto a la UNASUR y la CELAC, podemos decir el retorno de algunos gobiernos de la izquierda, que como en Bolivia y probablemente en Ecuador, pueden influir en un reingreso y esfuerzos para la reactivación y fortalecimiento de sus actividades. En cuanto a la CELAC,
esta enfrenta el gran reto de impulsar la integración y cooperación en una región sumamente fragmentada. Pero la pandemia ha puesto en vilo a todos esos países del hemisferio, de modo que representa una oportunidad para potenciar la integración y construir un frente común. Aunado a ello, la presidencia pro tempore de México, a pesar de su tendencia a alinearse con Estados Unidos por ser de izquierda y con el interés de fortalecer la CELAC, puede influir en un mejor posicionamiento, aún con la salida de Brasil. De hecho, hay que tener en cuenta el rol de la CELAC frente a la pandemia. Especial atención merece la aprobación del plan de trabajo para este año 2021, centrado en los desafíos del virus del COVID-19. Ello ocurrió en el marco de la 30ª reunión de las coordinaciones nacionales del Foro Regional presidido por México. En cuanto a las debilidades, tenemos la falta de unidad. Esos intentos por reemplazar a la OEA no se concreta por la falta de unidad latinoamericana y caribeña. La OEA existe e impone presiones y sigue siendo dominada por Estados Unidos. Lograr la unidad no es posible, porque una parte de los miembros de la UNASUR que salieron y otros que se mantienen en la CELAC son proclives a Estados Unidos y al neoliberalismo. La falta de unidad es la división ideológica, una región dividida, de países que se dan la espalda, aislados por la polarización. También representa dificultades de gestión, esa persistencia de dificultades en la agenda comercial, los problemas para avanzar en proyectos comunes, la persistencia de conflictos, la no superación de las asimetrías de los socios, el incumplimiento frecuente de lo acordado, la emergencia de contenciosos bilaterales, la falta de concertación. Añádese que los presidentes postulan opiniones en libre mención y con demasiada flexibilidad. Corresponde otras debilidades, como es la falta de articulación, que fracturó el organismo, la inestabilidad por los cambios de gobierno. Se ha considerado la vulnerabilidad más alta de la UNASUR y en buena medida para la CELAC. La inestabilidad por cambios de gobierno de izquierda a gobiernos de ultraderecha radical. A la Unión Europea no le ocurre igual. Es como si cada gobierno latinoamericano padeciera del síndrome de fundador y considerará que debe edificar solo después de derribar los logros de los gobiernos anteriores. El destino de la UNASUR y la CELAC depende mucho de la ideología de los gobiernos de izquierda o de derecha de sus miembros. Se pierde, por lo tanto, el concepto y el contexto real de la integración. Igualmente, tenemos las fortalezas de la UNASUR y la CELAC. En este caso, la UNASUR tiene logros por años, la toma de conciencia de la capacidad de los recursos, del posicionamiento internacional y de la proyección de todos los países que la integración para tener una opción de regionalismo alternativo, efectivo, multidimensional y no solamente económico-comercial. A pesar de voces que pregonaban su fracaso, UNASUR dio muestras de efectividad en materia de seguridad y de defensa, desastres naturales, políticas sociales y sobre todo diálogo político. El haber concebido una integración política sustentada en las necesidades de los pueblos y los gobiernos. En cuanto a la CELAC, sigue siendo el mecanismo integrador más afín con los postulados de la unidad del libertador Simón Bolívar, fundamentada en su accionar en principios y valores comunes, agenda amplia a través del Plan de Trabajo 2021, el cual incluye la reactivación económica regional, el relacionamiento con socios extrarregionales, el enfrentamiento a los desafíos del medio ambiente y el cambio climático, la gestión integral de riesgos y desastres, el encuentro latinoamericano y caribeño de educación, la agenda CELAC contra la corrupción, más la cooperación aeroespacial, el activismo ante el COVID. Incluye una estrategia sanitaria regional contra el COVID y la cooperación aeroespacial. Finalmente, las tres últimas directrices son ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social, el fortalecimiento de la estructura y mejora el funcionamiento
de la CELAC y memoria histórica y patrimonio cultural. Su capacidad de resiliencia ante las agresiones de la ultraderecha. Las sucesivas cumbres de la CELAC han desembocado en un grupo importante de declaraciones que abarcan una gran variedad temática. La manifiesta la capacidad de solventar las profundas diferencias políticas en la región que convierte a la CELAC en un actor internacional relevante. Los niveles institucionalizados de diálogo birregional CELAC-Unión Europea se han visto ampliados por la presencia de otros importantes actores. La CELAC continúa trabajando para fortalecer y afianzar a sus miembros en todos los planos. Situación actual y prospectiva de la UNASUR y la CELAC. Quien les habla, Coronel Tomás Mora Molina. Sin dejar de ser una amenaza, PROSUR no ha podido anular ni a la UNASUR ni a la CELAC. En cambio, se ha considerado al PROSUR como una revancha ideológica que, por ahora, no ha tenido gran resultado, ya que mientras sus creadores originarios, como Colombia y Chile, se ven aliados con países progobiernos neoliberales y aliados de Estados Unidos, como Perú y Brasil, que se encuentran sumidos actualmente en una crisis diversas. El destino de la UNASUR es un poco probable que vuelva a tener la influencia del pasado, mientras que Bolsonaro sea el gobernante en Brasil y Piñera en Chile, como Duque en Colombia, sin que se deje de lado a Perú, que presenta una importante inestabilidad política. Se han creado condiciones por lo menos poco probables a la contribución de la desintegración y no con la integración. Ha de tenerse en cuenta la controversia entre Guyana y Venezuela, que se pudiera en cualquier momento debilitar la UNASUR, motivado a la confrontación que puede existir directamente con los países del CARICOM, que favorecen actualmente a Guyana. El destino de estos tiempos debe ser un tanto para la UNASUR como para la CELAC, prepararse para los escenarios futuros más restrictivos o adversos, ya que el comportamiento de las potencialidades actuales son limitantes que plantean los entornos mundiales y regionales para poder articular las políticas que contribuyen al aclarar los escenarios más deseables con objetivos estratégicos de corporaciones regionales modestas, alcanzables y realizables en un corto y mediano plazo, con o sin los conflictos que actualmente permanecen o se están generando y generan fraccionamiento. Ahora vamos a hablar de las conclusiones del trabajo. Para que la UNASUR y la CELAC cumplan sus fines, sus proyectos, y sean mecanizados la integración de la América Latina, necesitamos fortalecer nuevamente con unidad y con fraccionamiento ideológico, ya que en este momento prevalece un enfrentamiento entre ambas ideologías, entre la ideología neoliberal y el socialismo. Esto ocurre ya que los actuales miembros han sido disminuidos y permanece poco probable la existencia de una cultura política que sea ajena a la integración y más proclive al cambio hacia una ruta y distribución de cualquier avance o logro, de acuerdo a la ideología de cada gobierno de turno. También podemos concluir que el hecho de que de 12 países que conformaban la UNASUR solo queden 5, es probable que Ecuador se integre como un sexto país y se recupere parte de la integración, aun cuando se cree que no sería sino con la mitad de los miembros, poco probable que obtenga mayor vigencia. Sin embargo, el hecho de que todavía los gobiernos de ultraderecha persistan en la contraofensiva demanda que la UNASUR y la CELAC demuestren integración directa, así como la soñó nuestro libertador Simón Bolívar, impulsada por nuestro comandante Hugo Chávez y los gobiernos progresistas, continuando así los caminos espinosos, ya que podríamos contrarrestar a la PROSUR y de esa manera América crear una
contraparte o un cese de las rutas estadounidenses. Esto nos aleja del modelo que es adverso al neoliberalismo norteamericano. De allí que los espacios de cooperación y autonomía se deben o se verán reducidos. Con estas conclusiones damos por finalizada el tema de la integración latinoamericana, la UNASUR y la CELAC. Por su atención, muchas gracias.